Hola, hecho. 7.000 millones de personas viven en el mundo actualmente. 495 millones hablan español. En el 2030 el 7.5% de la población hablará español. Bueno chicos, esa es mi introducción. Hoy vamos a ver en esta clase qué es el ensayo, que será original, sus palabras clave, creación literaria, expresión personal, subjetivo, que va relacionado con estas dos, coherente, crítico y con claridad, que directamente va relacionado con ensayo. Esto es mi clase y comenzamos. El género como expresión literaria, eso será lo primero que vemos. Evidentemente siempre va a ser una forma pura, es la forma más pura del ensayo. Se presentan ideas del autor, por ejemplo aquí tenemos a uno, y siempre buscará la acción poética. Creo que me equivoqué. Lo regresaré. Ok. Poética. Ok, creo que esto no quiere servir. En fin, bueno, lo quitaré. Bueno, pues en este sentido veremos que el ensayo siempre será un género literario importante. En cuanto a la clasificación existen varias. La primera será el ensayo poemático. Este será un esbozo, o sea, un apunte lírico suelto en el que también se busque una expresión literaria poética, pero que más bien lo importante aquí es que es un esbozo. ¿Qué es un esbozo? Pues simplemente una forma previa a algo realizado. O sea, si yo quiero esbozar algo, por ejemplo en un dibujo, que es el ejemplo más cercano, un esbozo es un previo a el dibujo. O sea, todas estas figuras que uno hace para querer que se vean, eso, por ejemplo en la película de Titanic, cuando está haciendo dibujillos por ahí en alguna parte, está esbozando. Se puede esbozar la realidad, se puede imaginar. En fin, tenemos aquí dos rápidamente representantes. López Velarde, que fue un poeta, y Mariana Frank-Weinstein. Espero esté bien dicho. Ella es una representante mexicana, nacida de padre y madre alemán, que vino, es traductora y es literata en sí. Hace no mucho falleció, entonces si pueden buscar por la red un poco de ambos, encontrarán que López Velarde es un poeta y que Mariana es una traductora. Ahora, en cuanto a otra forma, está el ensayo doctrinario. Este propone una forma de actuar, es generalmente muy relacionado a un discurso político y suele ser muy extenso. Encontraremos como un ejemplo de los mexicanos Meditaciones sobre México de Silva Herzog. Aquí está este señor haciendo una cara. Él es uno de los representantes mexicanos que mejor podríamos entender con el ensayo doctrinario. Evidentemente, esta forma de actuar viene de una tesis, viene de una demostración y unos resultados. ¿Qué es en sí una forma de actuar o qué es lo que uno quiere hacer? El otro que tenemos es el interpretativo, que consiste en hacer una breve exposición sobre algo o algún tema de interés. Creo que esta no iba ahí, mejor la quito. La interpretación debe ser original y ahora sí, Los juguetes de Tehuantepec de Andrés Genstrosa. Espero haberlo dicho bien. Él es un ensayista mexicano, no será el más representativo en el sentido comercial, pero sí es muy bien conocido. No será evidentemente un Octavio Paz o un Alfonso Reyes, que son prácticamente centauros sobre todo más Alfonso Reyes sería el centauro de los ensayos, pero ellos a lo largo, bueno, ellos y todos los que hemos visto, gran parte de su carrera se debe a los ensayos que han hecho, a las reflexiones críticas. En el sentido interpretativo, pues nada más es una clasificación que permite exponer una forma en la cual se van haciendo los ensayos. Evidentemente hay muchas formas y muchas cantidades de clasificarlos. Esta es una propuesta, guárdenla y quiéranla dentro de ustedes, porque yo se las estoy exponiendo. Ahora, el nuevo es el ensayo, bueno, la otra clasificación, me quedó fea esta línea, es el ensayo teórico. En el ensayo teórico se dan a explicar conceptos e ideas, se establecen y a partir de ahí uno va relacionando con otros, pues no solo temas, sino dando interpretaciones casi. En el caso de Samuel Ramos, es muy importante, fue un gran pensador mexicano y hace un estudio sobre el psicoanálisis de lo que es el mexicano. Evidentemente, si ustedes leen este ensayo, se van a sentir hasta cierto punto identificados y hasta cierto otro no, porque a veces las cosas que explica Samuel Ramos en su definición sobre por qué el mexicano es como es, no nos gusta.
Entonces yo los invito a que lo lean, es muy interesante. La cuestión sobre qué es lo mexicano es algo que se discute todo el tiempo, que hasta la fecha no se puede determinar, y la pregunta es, ¿se podría determinar a partir de ciertas premisas? En el análisis de los ensayos o en los ensayos en sí mismos sí existen posibilidades creativas y soluciones a este problema sobre qué es lo mexicano. En este caso tenemos el otro, que es el ensayo crítico, en el que se examinan obras directamente y su principal relación con ellas es la dimensión estética. ¿Qué se dice de manera estética? En el caso, la poesía de Ramón López Velarde hace todo un ensayo literario al respecto de la poesía que él expone. Sinceramente, cuando uno se pone a leerlo, se ve la sensibilidad artística de Javier Bellaurrutia y cómo él pudo entender los poemas de Ramón López Velarde, lo de Dulce Patria, por ejemplo, y vemos como en su ensayo Javier Bellaurrutia, disculparán, lo único que hace es expresarnos todo el tiempo qué es y darnos una interpretación sobre lo que es, cómo son los versos de López Velarde, cuál es su sensibilidad y la propuesta que él tiene. Evidentemente, si uno después se pone a analizar, se dará cuenta que a Villurrutia no le gustaba a López Velarde, pero en sus ensayos expresa siempre pues esta admiración poética que alguien como Javier Villurrutia, que ha sido de los poetas más sonados de México, no es el único, pero Javier Villurrutia tiene unos nocturnos sensacionales que a uno lo van llevando a sentir esta desesperación y odio. Pero bueno, en este ensayo, que es lo importante, debemos de entender que se examinan obras y que su principal dimensión es lo estético. Ya casi para finalizar tenemos el ensayo expositivo, que explora un conocimiento en algún campo de él. Busca conocer nuevos hallazgos del autor. Y tenemos el caso de La Utopía de Tomás Moro de La Utopía de Tomás Moro en la Nueva España de Silvio Zavala. Si pueden echarle un ojo, es interesante, sobre todo el concepto de utopía. ¿Qué es la utopía en sí? La utopía son esas estrellas que guían nuestro camino en la noche. Quizá no podamos llegar a ellas completamente, pero están ahí para darnos una dimensión, un qué hacer, un para dónde ir. Es como nuestro norte, nuestro polo sur. Son esas cuestiones que quizá están muy lejos. No sería el caso de un amor platónico, que está lejos, pero uno lo idealiza. Hasta cierto punto, sí es cierto, la utopía puede ser ese amor platónico. Es algo inalcanzable en cierto punto como las estrellas, pero que nos van guiando en nuestro quehacer de día a día. Y bueno, ya para finalizar tenemos dos, que es el autobiográfico y el periodístico. El autobiográfico recopila información de la vida o aspectos de la vida de un autor. Cada uno podría hacer un ensayo autobiográfico donde explica dónde nació, a dónde fue, qué hizo. Simplemente es una reflexión poética y un quehacer poético en el cual el autor, en este caso tenemos a Arreola. Arreola tiene unos ensayos autobiográficos increíbles, no solo él, también hay muchos otros que han hecho autobiografías. Si ustedes pueden alguna vez hacer una autobiografía, no como ejercicio de publicación, sino como un ejercicio reflexivo, les va a servir para darse cuenta del qué han vivido y a dónde quieren ir, quiénes son y qué es lo que quieren. Y por el otro lado, ya para finalizar, tenemos el periodístico, que registra de manera breve y personal ciertos momentos. Su experiencia sí es estética, sí es personal como todo ensayo, pero es un poquito más extenso que simplemente un reportaje, una crónica o una narración simple. O sea, va más allá. Registra de manera breve en el sentido en el que no es tan extenso como un autobiográfico que pueden ser páginas y páginas y páginas. Quizá en ese sentido la única forma en que podemos encontrarlo breve es que no es tan corto como una noticia, puede ser el caso, ni tan extenso como un ensayo general que busca conocimiento, simplemente es una forma intermedia, pero lo importante aquí es que es personal y que son los hechos que en ese momento quien los está viviendo los relata y bueno, simplemente es una forma de clasificación, no quiere decir que sea la única, eso quiero que les quede claro y sobre todo que no va a ser excluyente. Un ensayo quizá autobiográfico puede ser también muy poético y ustedes me podrían decir, pero profesor, ¿por qué usted me da una clasificación? Simplemente recuerden que las clasificaciones son para poder conocer ciertas características de ciertos hechos. No es que sea la verdad propiamente dicha, es solo una forma de entender el mundo, así como
la vestidura que de pronto llevamos, cada uno tiene ciertas características de gusto, pero simplemente sirve para, en el caso de las vestiduras, para no andar por ahí en el mundo semidesnudo o desnudo, como bien nos gustaría, o tal vez no. En fin, los dejo, chicos, esta fue mi clase del día de hoy, espero que les haya quedado más o menos claro lo que son los ensayos y cuáles son sus clasificaciones. Seguramente ustedes encontrarán otras, insisto en esta parte, pero esta será la explicación que nos servirá para manera de clase. Chicos, los veo. Sí, los veo. Cuídense mucho, pasen un buen día, noche, tarde, momento.